Gracias. Bienvenidos a todos, otra vez este martes en la noche. Qué gusto que después de un descansito de 2 semanas, Dios nos da la oportunidad de volver a reunirnos. Les mando un abrazo a todos con muchísimo cariño. De verdad me da muchísimo gusto que incluso dentro de estos tiempos difíciles que ya nos duraron como 6 meses, dentro de todo esto estábamos comentando que Dios nos ha dado un súper regalo porque estamos conectándonos de diferentes estados de la República Mexicana. Estaban por ahí algunas personas de Bolivia, de Brasil, y por supuesto también de Estados Unidos. Yo estoy en Texas, en San Antonio, pero nuestros amigos de los pastores Patti y Jorge Álvarez están en Houston, y así nos estamos conectando todos unidos como debe de ser, como el cuerpo de Cristo que somos. Así que gracias, Señor, por este regalo tan hermoso que nos estás dando. Hoy vamos a ver la parte número 5 de nuestro estudio acerca de las 7 cartas a las iglesias que Jesucristo mismo escribió y nos dejó documentados en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Entonces, ok. Hoy nos toca ver a la carta que Jesucristo escribió a la iglesia de Tiatira, ok. Y en el perfil histórico de la iglesia, esta iglesia en particular representa el periodo de la iglesia medieval. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, yéndonos un poquito atrás a manera de repaso, si este fuera en términos muy generales el programa de Dios para la humanidad, que comenzó con la creación, con Adán y Eva, y va a terminar en la eternidad, sabemos nosotros que estamos ahorita viviendo en este intervalo de tiempo, ¿ok? Entre el fin de la semana 69 y el principio de la semana 70, de una profecía muy importante que se llama la profecía de las 70 semanas, que viene en el libro de Daniel, el capítulo 9. Estamos viviendo en este intervalo. Esta es la era de la iglesia. Y estamos al final de esto. Estamos esperando que el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia suceda literalmente cualquier día. Ya viene. Ok, y por eso es muy importante que estemos listos, ¿verdad? Bueno, sabemos que estas 7 cartas, en el orden en que Jesucristo las dejó documentadas, juntas conforman el perfil histórico completo de la iglesia desde que comenzó en el primer siglo aquí, con la iglesia apostólica, hasta el final de la era, que es cuando Jesucristo va a regresar a la tierra. Okay, entonces vimos que las primeras 3 iglesias que ya estudiamos, Efeso, Esmirna y Pérgamo, tuvieron históricamente, o sea, en su representación histórica, porque recordemos que cada una de estas cartas tiene 4 niveles de aplicación. El nivel del profético, del perfil completo de la historia, que es lo que estamos viendo ahorita, es solamente uno de esos 4 niveles. Entonces, dentro de ese nivel de aplicación solamente, Efeso representó a la iglesia apostólica, Esmirna a la iglesia perseguida de los primeros siglos, y Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo, ¿se acuerdan? Bueno, las primeras 3 tuvieron un inicio y un final histórico, o sea, dentro de la historia, pero las últimas 4 van a llegar hasta el final de la era. Y esto lo vemos porque nos dejaron ahí unas pistas, Jesús nos dejó unas pistas dentro de la carta. Esta frase que todas las 7 cartas llevan: el que tenga oído que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En las primeras 3 aparece en un orden distinto al de las últimas 4. Además de que las últimas 4 tienen alusiones al regreso de Jesús, las primeras 3 no lo tienen, y Jesús nos dice, nos da promesas, que hoy vamos a ver una de ellas. A la iglesia de Tiatira le promete que la va a arrojar a la gran tribulación, aquellos que no se arrepientan. Y por el otro lado, a la iglesia de Filadelfia promete que la va a guardar, o sea, se la va a llevar antes de que suceda el tiempo de la tribulación. Entonces, ellos les promete Jesús: ustedes seguros se van al rapto. A Tiatira le dice: a los que no se arrepientan, ustedes seguros se van a ir a la gran tribulación. Y de Sardis y Laodicea sabemos que van a llegar hasta el final de la era, no sabemos exactamente cómo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar específicamente en Tiatira.
Vamos a ver que esta iglesia localmente, que es otro de los niveles de aplicación, el histórico local, o sea, esta iglesia existió en el primer siglo y estaba ubicada, como todas las demás, en la parte oeste de Turquía. Si vemos aquí el mapa, este es Italia, Turquía está aquí, y en este pedacito del oeste es donde estaban las 7 iglesias ubicadas. Tiatira está como al sur de Estambul. Y vemos que esta ciudad realmente era muchísimo menos importante que cualquiera de las otras que hemos visto, ¿no? Éfeso era un gran centro político, Esmirna el gran centro comercial, Pérgamo el gran centro religioso y Tiatira tenía presencia militar, pero nada del otro mundo. Hoy en día la ciudad se llama Akishar y quedan muy pocas ruinas de lo que fue la ciudad de Tiatira, de la que estamos hablando aquí, o del primer siglo. Incluso las ruinas que quedan realmente las más antiguas son del siglo IV, así que no hay realmente mucho rastro. Lo que sí sabemos es que históricamente de la iglesia de Tiatira, bueno, de la ciudad de Tiatira, era muy famosa por su tinta púrpura. ¿Ok? Eso sacaban la tinta de este caracol, una especie muy particular. De ahí sacaban la tinta y aquí era donde se producía y se comerciaba esta tinta. Vemos un fact, una cosa interesante, un pedacito de información interesante. La primera conversión europea, o sea, la primera persona que el apóstol Pablo convirtió al cristianismo en Europa, fue una mujer que se llamaba Lidia y ella era de la ciudad de Tiatira. ¿Okay? Aunque la conversión sucedió en Europa, ella era originalmente de Tiatira y vendía tinta púrpura. Esta historia la encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 16, versículo 4. Ahora, algo que era muy fuerte dentro de esta ciudad eran los gremios. Los gremios comerciales son lo que hoy en día nosotros podríamos llamar los sindicatos laborales. ¿Okay? Ahora, la cuestión aquí es que cualquier persona que quisiera participar de una actividad profesional, ya fuera de producción, de comercio, de prestación de servicios, tenía que ser obligatoriamente miembro de uno de estos gremios. Dices, ¿cuál es el problema? El problema es que cada uno de estos gremios tenía una deidad patronal, o sea, un falso dios al que le rendían culto. Y pertenecer a un gremio era adorar a esa deidad porque hacían rituales, etcétera, en sus reuniones y todo eso. Entonces, para el cristiano, por supuesto que representaba un reto fuerte porque una vez más tenían que escoger entre obedecer a Dios y mantener su fidelidad de no adorar a otros dioses y el mundo que les estaba exigiendo hacerlo. Uno de los puntos más importantes que moldeó la historia de la iglesia para el futuro fue que en esta época es cuando, en su cabeza, le cambiaron la cabeza a la iglesia, ¿ok? Uno de los eruditos bíblicos importantes que se llama Henry Ironside dice en sus escritos que fue hasta el siglo VII que los hombres que se profesaban siervos de Dios le dieron reconocimiento al Papa, o sea, la cabeza de la Iglesia Católica Romana, como la cabeza de todo el cristianismo. Entonces, la vez pasada vimos más o menos cómo algunas de las cuestiones paganas fueron cayendo desde Babilonia hasta nuestros días. Y eso de que, o sea, bueno, no me quiero desviar mucho. Pero vamos a hablar del cristianismo. Para entender esto, imagínate el cristianismo como un paraguas, ¿ok? Donde Cristo es la cabeza y abajo hay varias denominaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo de los católicos, que realmente es la Iglesia Católica Romana, o sea, que está liderada por el Papa desde el Vaticano. Luego tenemos el grupo de los ortodoxos, que fueron los primeros que se desprendieron de la Iglesia Católica Romana. Y dentro de ellos están los griegos ortodoxos, los orientales y los rusos ortodoxos. Y luego, por otro lado, está el grupo de los protestantes, ¿okay? Que surgió con la Reforma, que comenzó Martín Lutero desde Alemania en el año 1517. Y ahí, estos son solamente 3 ejemplos, pero hay muchísimas denominaciones, ¿no? Están como ejemplos los anglicanos, los luteranos, los metodistas, etc. Y luego tenemos a un grupo más también debajo del paraguas del cristianismo,
que son los cristianos que no tienen ninguna denominación. Estas personas, que yo me considero una cristiana sin denominación, somos gente que somos cristianos, estamos dedicados a Dios, pero basados únicamente en la palabra de Dios. O sea, no somos parte de ninguna otra institución, organización, como le podemos llamar. Ahora, ¿cuál es el problema de reconocer a una persona distinta de Cristo como la cabeza de todo el cristianismo o de toda la iglesia cristiana? Porque acuérdense que la iglesia somos el grupo de personas que creemos y seguimos a Cristo. Entonces, todos los que están abajo de este paraguas son cristianos, aunque algunos tienen una denominación diferente y otros no tenemos denominación. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que en Efesios 1:22 Dios nos dice que y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 5:23, la primera parte dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, no podemos realmente, o sea, el problema de lo que sucedió aquí es que, pues, el lugar de la cabeza de todo el cristianismo realmente le corresponde a Cristo. Ok, vamos a ver ahora sí el cuerpo de la carta. El primer verso de esta carta se encuentra en el Apocalipsis 2:18 y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar primero el nombre porque ya hemos platicado que el nombre tiene mucho que ver con todo el tema de la carta. Esta ciudad de Tiatira, sí, la ciudad de Tiatira, por eso era la iglesia de Tiatira, tuvo muchos cambios de nombres. Alguna vez se llamó Pelopia, en otro momento se llamó Semiramis. No sé si se acuerdan, pero la vez pasada que estuvimos viendo toda la cuestión de cómo el paganismo surgió en Babilonia bajo Nimrod, y Nimrod tenía una consorte que se llamaba Semiramis, ellos tuvieron un hijo que se llamaba Tamuz, y esos tres personajes son como el núcleo del paganismo que después se extendió a todo el mundo de maneras diferentes. ¿Acuerdas que vimos la sesión anterior? Cómo durante diferentes imperios iban cambiando los nombres de las deidades, pero al final era como el mismo personaje. ¿Te acuerdas que era Artemisa en un tiempo, Venus en otro tiempo y así, no? Pero era realmente el mismo personaje. Bueno, en algún momento esta ciudad se llamó Semiramis. Y Nicator la llamó Tiatira cuando nació su hija. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Tiatira? Quiere decir hija, ¿ok? Y aquí lo que Jesús está haciendo es un contraste directo entre una hija y el Hijo de Dios, ¿ok? Por eso es que al inicio de su título, el título que escogió él para esta carta, dice el Hijo de Dios. Y además, esta frase, Hijo de Dios, es la única mención, que es algo representativo bíblicamente, es la única mención en el Apocalipsis. ¿Ok? Y está puesto en contraste con una mujer, hija, que es la reina del cielo. En Jeremías 44, del 17 al 29, podemos leer un poco acerca del culto pagano a la reina del cielo. ¿Okay? Por si quieren ver la historia y todo lo que hay detrás, ahí lo pueden consultar. Pero digamos que sí, ¿se acuerdan que Pérgamo fue la iglesia que se casó con el mundo, que fue un matrimonio perverso porque la iglesia debe de estar separada del mundo? A eso nos ha llamado Dios, a ser separados del mundo, porque el mundo ahorita lo está reinando realmente Satanás, no Cristo. Por eso quiere que nosotros estemos, aunque estamos en el mundo, nosotros vivamos en los modos de Dios, no los modos del mundo. Entonces, si Pérgamo fue la iglesia que se casó con el mundo, Tiatira es la hija producto de ese matrimonio. Lo podemos ver así. Entonces vamos a ver el título de Jesucristo en esta carta. Es el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto.
Si nos damos cuenta aquí, y cuando hagan una comparación, los invito a hacer este ejercicio al final de este estudio, que hagan una comparación o un cuadro con todos los elementos, los 7 elementos de cada una de las 7 cartas para que puedan comparar unos con otros. Pero cuando hagan la comparación de los títulos de Jesucristo de esta carta con el que ha elegido en otras cartas, van a darse cuenta que este es completamente diferente porque es un título que tiene un notable tono de ira. O sea, está enojado. ¿Ok? Y hace énfasis en el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que existe solamente un Hijo de Dios y que no existe una hija de Dios que pueda abrir las puertas del cielo. Juan 14:6 nos lo dice. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿por qué sabemos que Dios está tan enojado, que Jesús está tan enojado en esta carta? Porque trae ojos de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Tanto el fuego el fuego, o se está hablando de ojos de fuego, son ojos que todo lo traspasan. Incluso un poquito más adelante en esta carta vamos a ver que él dice, él es el único que conoce todas las intenciones y realmente lo que hay en la mente y el corazón de cada una de las personas. Entonces, estos ojos de fuego son ojos que todo traspasan y que a él no se le va absolutamente nada. Ni una intención, ni una emoción, ni un sentimiento, ni un pensamiento que tengamos nosotros, muchísimo menos nuestras acciones. Y los pies de bronce, el bronce habla de juicio. ¿Ok? A ver, aquí vamos a poner 2 ilustraciones. Este es el altar de las ofrendas y este es la fuente de bronce. Estos 2 elementos están en el tabernáculo hebreo y están, o sea, son 2 ejemplos únicamente, pero el bronce siempre está asociado con juicio. Luego dice, Jesús les da felicitaciones, o sea, esta iglesia tiene cosas positivas y cosas negativas. ¿Se acuerdan que por ahí ya vimos una que solo tenía cosas negativas? ¿Sí la vimos? No, vimos una que tenía solo cosas positivas, la iglesia perseguida, la de Esmirna. Más adelante vamos a ver otra iglesia que no tiene nada positivo. Eso está muy, muy fuerte. En fin, bueno, aquí las felicitaciones que Jesús les da. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, no nada más estaban haciendo cosas muy bien, sino cada vez hacían más y mejor. O sea, esto iba a incrementar. Ellos estaban realmente mostrando su fe a través de sus obras. Ahora, vamos a aclarar aquí, aprovechando, vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar esto que es súper importante. No hay salvación por obras, solamente por fe, ¿ok? Sin embargo, nuestra fe se muestra por nuestras obras. Entonces vamos a ver, en Efesios 2, 8 y 9, Dios nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Acuérdate que la gracia es cuando Dios nos da algo que nosotros no nos merecemos. O sea, que nuestras obras no lo hicieron, ¿ok? Y él dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí las únicas obras que cuentan para nuestra salvación, desde el punto de vista de justificación, son las obras que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Sin embargo, las obras son evidencia del progreso que nosotros llevamos en nuestro proceso de santificación, ¿ok? Por eso Santiago dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver este cuadrito otra vez por si hay alguna confusión por ahí, vamos a eliminarla. ¿Ok? La salvación tiene 3 tiempos. ¿Ok? Pasado, presente y futuro. Es justificación, santificación y glorificación. La justificación es una cuestión de posicionamiento, ¿ok? En Efesios 2, 8, 9, Dios nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Bueno, lo acabamos de leer, y esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por medio de la fe, ¿se acuerdan que
en Juan 3:16 vimos que Dios nos dice, todo aquel que crea en Jesucristo, o sea, el evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados personales, hay que apropiárnoslo, personales, estuvo en la tumba por 3 días y después resucitó, todo de acuerdo a las escrituras. Ese es el núcleo del evangelio. Y una persona que verdaderamente pone su fe en Cristo, creyendo en Él de esa manera, entonces obtiene justificación. Y esto te libra de la penalidad del pecado. ¿Cuál es la penalidad del pecado? El infierno. O sea, es la muerte que ya al último del proceso es el infierno para la eternidad. Si alguien no ha visto una plática que hicimos que se llama Dios en tiempos de caos, les invito a que lo vean porque aquí analizamos todo esto y lo desmenuzamos así parte por parte. Ahorita nada más estoy haciendo un resumen muy rápido, pero en esa plática que pueden encontrar en YouTube viene todo el desglose de este concepto. Después viene la santificación, pero entonces la justificación sucede en un momento, y en el momento que una persona realmente deposita su fe en Cristo de esa manera, Dios le da el Espíritu Santo y lo adopta como hijo de Dios. Que sí, pero entonces ya, está salvo, se ha decidido que cuando se muere esta persona se va a ir al cielo y no al infierno, porque ya no va a pasar por la penalidad de sus pecados porque Jesús pagó por ellos. Y luego esa persona no ha cambiado nada, sigue siendo la misma persona que era antes de obtener la justificación. Ahí empieza el proceso de santificación. Cuando durante la justificación Dios te da al Espíritu Santo, te lo pone literalmente dentro de ti. Entonces ahora, con la guía del Espíritu Santo, por eso es muy importante que en nuestro corazón estemos atentos a escuchar la guía del Espíritu Santo. Porque si lo escuchamos y lo obedecemos, o sea, caminamos con su guía, entonces vamos a poder pasar por este proceso de santificación, ¿ok? Que es donde vamos a, digamos, a purificarnos. De lo que te salva la santificación es del poder del pecado, porque ahora, gracias al Espíritu Santo, ahora sí ya podemos elegir no pecar. Y entonces empezamos este proceso de limpiar todas las manchas y las arrugas que traemos encima, y eso es un proceso de purificación, ¿ok? Para hacer, o sea, a través de obedecer la palabra de Dios, convertirnos en la persona que realmente Dios quiere que seamos. Y finalmente, el tercer tiempo de la salvación es la glorificación. Esta es una promesa a futuro que se va a dar con la resurrección. Entonces, eso lo dejamos para otro momento. Ahorita estamos concentrados en el proceso de santificación. Esas fueron las felicitaciones y ahora Jesús les da las reprobaciones. Dice, pero tengo esto en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces aquí vemos que Tiatira estaba envuelta en el mismo problema que Pérgamo. O sea, es el mismo pero diferente, con diferentes aspectos, digamos. Pero el punto es, están mezcladísimos con el paganismo. Ahora, aquí lo que Jesús está marcando es que el jefe de los pecados era el tolerar, ¿ok? ¿Qué es el tolerar? Es no levantar protesta contra quienes los estaban guiando a participar en esa idolatría y en inmoralidad. Ahora vamos a ver quién es esta mujer Jezabel. Esta señora se casó con un rey de Israel que se llamaba Acab y era una mujer súper perversa, ¿ok? Ella estableció en Israel la adoración idólatra a un falso Dios, o sea, falso, sí, Dios no era realmente Dios, sabemos que solamente existe un Dios verdadero. Entonces, esta era una adoración idólatra a Baal, que consistía en la seducción inmoral en el nombre de su Dios, y hacían cosas horribles. Bueno, además de esto, Jezabel es un modelo de, o representa el modelo de la Inquisición. ¿Se acuerdan esos tiempos de la Inquisición?
donde pues, se mataban profetas, estaba adquiriendo la iglesia propiedades por expropiación ilícita, utilizaban falsos testimonios para ejecutar personas, o sea, cuántos no quemaron, torturaron, etcétera. Y bueno, aquí vamos a ver este modelo con Jezabel en un ejemplo que viene en Primera de Reyes, que la historia, o sea, la pueden leer completa en Primera de Reyes, pero les voy a decir a grandes rasgos. Lo que sucedió fue que el rey Acab vio un viñedo muy bonito que estaba ahí cerca de su palacio y le dijo a su mujer, ay, cómo me encantaría tener ese viñedo. Entonces fue con el dueño del viñedo, que se llamaba Nabot, y le dijo, te compro tu viñedo, pero Nabot dijo, no, esa es la herencia de mi familia y no te lo voy a vender, no está a la venta. Entonces, Acab se pone muy triste que no puede obtenerlo y su mujer, Jezabel, va y organiza con los gobernantes, con los ancianos y los nobles que vivían en la ciudad y les da, escribió unas cartas y las firmó como si fuera su marido y entonces les dio instrucciones y les dijo, sienten a 2 hombres malvados delante de él para que testifiquen contra él, o sea, contra Nabot, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sáquenlo, apréndanlo y ejecútenlo, ¿no? Para que muera. Y entonces, por medio de un falso testimonio, matan a Nabot y entonces el rey se queda con sus tierras y su viñedo. Entonces, ven cómo ese modelo es muy similar a algunas de las cosas que hacía pues la iglesia en los tiempos de la Inquisición y todo eso, ¿no? Ahora, acabamos de leer que Dios está diciendo, toleras a esta mujer Jezabel y que le está enseñando a mis siervos a cometer actos inmorales, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muchas veces cuando la Biblia habla de comer, se le puede dar una interpretación de participar de, ¿ok? Le he dado tiempo para arrepentirse y no se quiere arrepentir. Ok, ¿qué onda con esto? Los actos inmorales, ok, es prácticamente adulterio. En muchas de las traducciones bíblicas que pueden encontrar, es más, si abren su Biblia ahorita, a lo mejor no van a encontrar esta versión, van a encontrar otra que habla realmente de adulterio físico, pero también el adulterio es espiritual, y aquí Dios está refiriéndose a ambas cosas, ¿ok? Y dice que le dio tiempo para arrepentirse. ¿Qué tiempo es eso? Hay algunos eruditos bíblicos que dicen que este tiempo fue el periodo de la Reforma, ¿ok? Que comenzó con Martín Lutero en Alemania en el año de 1517, cuando sacó sus tesis de los 95 puntos y los clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y lo que decían estas tesis era una exhortación a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, porque para este año pues ya sabía, ¿se acuerdan que la gente, la población común no podía leer la Biblia, solamente la iglesia se daba el derecho de leer y de interpretar la palabra de Dios a la gente? Entonces ya había cosas donde ya la tradición, las reglas de la iglesia, etcétera, ya se habían mezclado demasiado con la palabra de Dios. Entonces Martín Lutero, que comenzó la reforma, estaba protestando en contra de eso. Pero no nada más fue en Alemania, o sea, también hubo líderes en otros lugares como Italia, Inglaterra, Escocia, Suiza y Francia, donde otros líderes también se levantaron en contra de esto y fueron parte de la reforma. Bueno, y entonces enseguida Jesús dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, ¿se acuerdan de ese término, gran tribulación? A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces aquí Dios está diciendo que es un Dios justo y que no se le va una. Y que además Él es el único, dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces realmente solamente Dios conoce las verdaderas intenciones y pensamientos de cada uno de nosotros. Dios está haciendo aquí una advertencia explícita a quienes no se arrepientan. Ahora, vamos a ver qué dice Romanos 2:5. Dice,
pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. O sea, va a haber un día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que estar dándole vueltas al arrepentimiento y que nadie se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Vamos a ver aquí este término de la gran tribulación. Los que estuvieron con nosotros haciendo el estudio de los últimos tiempos, ¿se acuerdan que vimos esto muy a detalle? Ahorita vamos a hacer un resumen muy rápido como referencia, pero son los últimos 3 años y medio antes de que Jesús regrese a la tierra. Esto obviamente es profético, está en el futuro. Y es cuando es el tiempo, es el día de la ira. Ese es el día de la ira, la gran tribulación. Cuando Dios arroja, imagínate que Dios arroje su ira sobre el mundo. O sea, esto es serio. Entonces, sabemos, hace ratito vimos que en el programa de Dios está la época de la iglesia, nosotros estamos aquí, la tribulación es esto que está aquí, este pedacito, ¿ok? Es el tiempo en que Dios arroja su ira sobre el mundo. Ahora, la buena noticia para aquellos que estamos en Dios es que Dios tiene puesto el rapto antes de que comience ese día de ira. Vamos a ver que primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. ¿Okay? Pablo está diciendo que a nosotros no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Vimos también en nuestra serie de los últimos tiempos qué onda con el rapto, qué es, cuándo va a suceder, cuál es el proceso, quiénes van primero, quiénes van después. Este verso está justamente también ligado con ese proceso. Dice, ya sé que estamos despiertos o dormidos. Los dormidos son las personas que ya pasaron por la muerte física, pero creyentes en Jesús que pasaron por la muerte física en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Los despiertos son los que todavía están vivos en el planeta, los que vayan a estar vivos en el planeta en el momento del arrebatamiento. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que no vamos a estar aquí para el momento de la tribulación, de la gran tribulación, sino que nos va a sacar de aquí antes. Lo que sí también dijo Jesucristo es, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a ser la peor época del mundo. ¿Qué tan peor? Vamos a ver qué tan peor. ¿Se acuerdan que estudiamos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas? A manera de resumen, porque no podemos ver todos los detalles, pero durante trilogía de 7, que son juicios de Dios sobre el mundo, esa es su ira que está dejando caer sobre el mundo, va a haber un anticristo dictador sobre el mundo, va a haber guerra, hambre, peste, muerte, mártires, cambios cósmicos, va a haber varios terremotos demasiado fuertes, granizo con fuego y sangre, destrucción de la vegetación, destrucción de la vida marina, destrucción del agua potable, apagones, plagas de unas langostas que van a atormentar a la gente por 5 meses y el tormento va a ser tan fuerte que la gente va a tratar de suicidarse para ya no sentir ese tormento y Dios no les va a conceder la muerte. Invasiones demoníacas, sol que quema a los humanos, tinieblas dolorosas. Y bueno, durante todo este proceso, la mitad de la población, o sea, con la que comenzó, la mitad va a perecer dolorosamente en todo este proceso. Entonces, cuando Dios promete que a los que no se arrepientan los va a lanzar a gran tribulación, estamos hablando de cosas muy, muy serias. O sea, ahorita es el tiempo para tomar acción. Y luego nos dice Jesucristo en la carta, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira
Y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hablando ahora Jesús? De que existe un remanente, o sea, un grupo de personas dentro de esta iglesia que es fiel a Dios. ¿Ok? Son los que estaban haciendo las obras buenas, ¿no? No tienen la doctrina falsa de tolerancia, de idolatría o de inmoralidad. Entonces, Jesús está diciendo que lo bueno y lo correcto que se tiene, nada más ojo de no perderlo. Continuar dando testimonio correcto a través de nuestra vida. Hechos 15:28 también está muy ligado a esto porque dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, aquí son los apóstoles, no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerdan que era uno de los problemas que esta carta está atacando? Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, o sea, de no comer o tomar sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación, que es la inmoralidad de la que estábamos hablando. Si se guardan de tales cosas, harán bien. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? ¿A qué se referiría esta frase? Bueno, voy a decir esto y nada más lo voy a aventar y lo voy a dejar así, pero últimamente, no sé si ustedes han escuchado, yo estaba escuchando por todos lados esta cuestión del estado profundo. No sé si se refiere directamente a algo que esté ligado con esto, pero se los dejo a su criterio para investigar y para analizar. Lo que hay que nosotros hacer, o sea, hacer como una pausa en la vida y ponernos a pensar es, ¿qué hay detrás de las imágenes y las prácticas paganas? O sea, ¿importa o no importa? ¿Hay alguna profundidad en esto? Y si nosotros practicamos esto o nos involucramos en alguna de estas prácticas de alguna forma, ¿qué tan profundas son las consecuencias de ese pecado? Vamos a dejar esto aquí por un momento, lo vamos a volver a retomar cuando veamos la aplicación personal de esta carta. Pero vamos a ver aquí que cuando Jesús dice, retenedlo hasta que yo venga, aquí retenerlo hasta que yo venga, esta es la primera referencia en las 7 cartas, es la primera referencia a la segunda venida de Cristo. Les dice, hasta que yo venga. Acuérdate que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Ok, y entonces aquí viene la exhortación de Jesús que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando dice él, guardaré mis obras hasta el fin, se refiere hasta el fin de la era. Y en el verso anterior nos dijo, hasta que yo regrese. Entonces sabemos que el fin de la era es cuando él regrese. Aquí nos está dando Jesús una promesa, ¿ok? Para el vencedor, aquel que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le está haciendo la promesa de darle autoridad sobre las naciones. Fíjate qué curioso que la iglesia medieval, justamente eso era lo que estaba persiguiendo, tener autoridad sobre las naciones. Aquellos que han estudiado un poco de la historia de la Iglesia Católica Romana saben que durante esos tiempos pues estaban haciendo de posesiones de tierra, de riqueza, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Hay un término para todas las tierras que adquirió el Vaticano en esa época. Riqueza, y que llegó un momento en que incluso, o sea, ellos ponían y quitaban a los reyes de ciertas naciones. Entonces, bueno, aquí cuando Jesús dice y la regirá, regir se refiere a que
estas personas se van a unir a Cristo en su reino milenial, ¿ok? O sea, cuando comience el milenio. No nada más administrando justicia, sino también dirigiéndolas, o sea, cuidando a las naciones, como pastoreando a las naciones. Y bueno, 2 de Timoteo 2:12, aquí él nos dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también los negará. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos en otra de nuestras pláticas, algunos reinarán con Cristo y otros no? Aquí nos están diciendo quién sí y quién no. La estrella de la mañana es Jesús, y esto lo sabemos porque en Apocalipsis 22:16 él dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ok? Y cuando nos dice el que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos está dejando claro que cada uno de nosotros individualmente, como creyentes, somos responsables, otra vez, de manera individual, por conocer y obedecer la palabra de Dios que tenemos hoy en un paquetito muy cómodo que se llama la Biblia. Bueno, vamos a entrar ahora. Esa frase termina con el texto de la carta. Vamos a ver el último nivel de aplicación, el cuarto nivel de aplicación, que es el nivel personal. Y aquí es donde nos ponemos las pilas para incorporar esto a nuestra vida y que nos ayude a continuar o a mejorar en nuestro proceso de santificación. Hemos ya hablado en la sesión anterior de este tema de la tolerancia falsa que se ve tan prevaleciente en nuestro tiempo. Cuando la tolerancia falsa es un desplazamiento de la verdad, ¿ok? ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino. Entonces, si desplazamos a la verdad, estamos desplazando a Cristo mismo. Hoy en día, se le tiene más miedo a no ser políticamente correcto que ser una persona temerosa de Dios. ¿Qué quiere decir ser temeroso de Dios? Lo vimos también en la sesión anterior. Es tener un respeto tal por Dios que te lleva a la obediencia. O sea, casi no te puedes ayudar a ti mismo. O sea, es tal el respeto que tienes por Él que por supuesto que vas a obedecerlo. O sea, la cuestión es qué tanto más puedo conocer para poder obedecerlo más. Y lo quieres hacer por amor, porque Él te amó primero, dándote la salvación. Y además es lindísimo porque en este Salmo 128 que vimos la vez pasada también, dice, bienaventurado todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos. O sea, esto de temor al Señor es, o sea, le puedes poner igual a obediencia, ¿no? Por respeto. Fíjate lo que Dios dice. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Quieres que te vaya? Aquí dice, cuando comas el trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será fecunda, como fecunda vid. En el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, ¿quieres tener trabajo, que te vaya bien, una esposa maravillosa y unos hijos hermosos, una familia lindísima? Oye, ¿qué más queremos en la vida? ¿No? Dice, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Ahí está. ¿Quién quería la receta para la felicidad completa, para la vida perfecta? Salmo 128. Ok, volviendo a la tolerancia de los últimos tiempos. Tenemos este tema hoy en día alrededor de nosotros de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. ¿Sí o no? Vamos a poner 2 ejemplos para seguir adelante y terminar a tiempo. Estos son los 10 mandamientos que solían estar presentes en todas las escuelas. Los 10 mandamientos, yo creo que nadie puede tener duda de que Dios lo llama algo bueno. Pero ¿qué ha hecho nuestra sociedad y nuestro gobierno de hoy en día? Lo han llamado algo malo. Se expulsaron en 1967, al menos en Estados Unidos, se prohibieron los 10 mandamientos en las escuelas. Y hoy en día, que no te vean en la escuela con una Biblia o rezando o hablando de Dios,
porque equivale a castigo seguro. Eso es llamar malo a lo bueno. Vamos a ver un ejemplo de cuando llamamos en estos tiempos modernos bueno a algo malo. La celebración del 31 de octubre, de Halloween. Eso es algo que Dios ha dicho que es malo. ¿Por qué? Porque es brujas y Dios ha dicho que la brujería y la hechicería es mala, sí lo ha dicho. Dios ha dicho que la muerte es la santa muerte o es algo malo. Y Dios ha dicho que es malo porque Él dijo que era el último enemigo a vencer, la muerte. Entonces de santa no tiene nada. Y bueno, pues, o sea, varias cosas que podemos ver aquí en esta ilustración. Y a veces, o sea, nosotros decimos, bueno, ok, o sea, pero si yo en ese festival visto a mis hijos de cosas lindas, como de angelitos o de princesas, pues entonces no es tan malo, ¿no? Ahí le estamos llamando bueno a algo malo. Porque de todos modos estás participando, estás comiendo de algo que Dios claramente ha dicho, con eso no te metas. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. O sea, no es nada más por los dulces. O sea, si es por dulces, mejor les compramos dulces a los niños todos los otros 364 días del año, pero no tenemos por qué participar en un festival que claramente es satánico. Bueno, dice aquí que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto viene en Isaías, y esta palabrita aquí que dice ay, a lo mejor la lees y te pasa así como un poco por encima porque dices, ay, bueno, no, es algo serio. Vamos a ver por qué. Acabamos de revisar esto, los juicios de Dios, que es la gran tribulación, los sellos, las trompetas y las copas. Pongamos un poco de atención a este detalle. Las últimas 3 trompetas, estos juicios son el ay número 1, el ay número 2 y el ay número 3. El número 1 es una invasión de demonios que vienen en forma de unas langostas así muy extrañas. Y es el tormento que les platicaba que va a estar realmente atormentando a la gente durante 5 meses y no se les va a dar, otorgar que puedan morir. Imagínate un dolor tan fuerte que dices, por favor, mátenme y que no te puedas morir. O sea, está considerando que toda comedia viene de la tragedia. Bueno. El ay número 2 es otra invasión demoníaca, ¿ok? Donde con un ejército de 200,000 elementos van a aniquilar a una tercera parte de los humanos que quedan, porque una cuarta parte de la humanidad murió aquí durante los 4, o sea, las acciones de los 4 jinetes del Apocalipsis. El ay número 3 es el peor, porque el ay número 3 desatan las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, bueno, ya vimos algunas de las cosas que estos juicios van a traer, pero lo que quiero hacer hincapié es que ese ay no es solamente una expresión así como, ay, no, es algo súper serio, hay que ponerle atención. Hay de los que llaman mal al bien y bien al mal. Acuérdate que Dios es serio acerca de su palabra, así que vamos a tomarlo también con seriedad antes de que sea demasiado tarde. Bueno, continuamos con esta cuestión de tolerancia falsa y cómo nos afecta o afecta cosas que vemos a nuestro alrededor hoy en día. Hay una práctica que se llama práctica gnóstica que se trata de creer que los pecados no afectan nuestra relación con Dios, que no tienen nada que ver con nuestro espíritu y que se quedan solo en la carne, que al final del día va a regresar al polvo. Entonces, con estas creencias, que obviamente no son bíblicas, el resultado es que la gente pues participa de idolatría, de inmoralidad, de libertinaje, y entonces en vez de ser vencedores, se convierten en vencidos. Exactamente lo contrario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que el pecado afecta nuestra relación con Dios, pero no la relación padre-hijo. Esa no es afectada porque no puedes perder tu estatus como hijo una vez que eres adoptado en la familia de Dios, a través de la salvación, justificación que acabamos de comentar al inicio.
Pero tenemos una relación de fraternidad con Dios, porque Él es nuestro Padre en el cielo. Tenemos una relación de fraternidad con Cristo. Nada más que aquí el problema es que nosotros somos humanos pecadores. Todos nosotros, todos. Unos más y otros menos, pero todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, o sea, todos tenemos la esperanza de cada vez ser menos a través de pasar por ese proceso de santificación con la guía del Espíritu Santo, pero es un proceso, no se da en el día uno. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos a nosotros que estamos acá, y luego del otro lado ves que está Dios, que es un Dios completamente santo, o sea, completamente puro, con ausencia total de pecado. Y Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Resulta que el pecado se interpone en nuestra relación de fraternidad con Dios, en nuestra comunicación con Dios, ¿ok? Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Entonces, ¿el pecado afecta o no afecta cómo nos relacionamos en nuestro día a día con Dios? Por supuesto que lo afecta. Y lo único que puede hacernos atravesar esto como un puente es Jesucristo y su trabajo que Él hizo para nosotros en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, primera de Juan 1:9 nos dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto funciona algo así como, imagínate un niño chiquito, no sé, o bueno, ni tan chiquito, ¿no? Imagínate un niño de 12 años o algo así, que dice, híjole, mi papá dejó la cartera ahí, si voy y le saco unos cuantos dólares, ahorita no me está viendo nadie, y se empaca el dinero, y en los siguientes horas o días, ¿tú crees que él va a querer ir con su papá y decirle, oye papá, ¿cómo le hago con esta situación? Oye, dame un consejo para esto. Oye papá, ¿sabes qué? Fíjate que me he sentido de esta manera últimamente. Ayúdame con esto. No va a querer, porque sabe que hizo algo en contra de su padre. Entonces, ¿ves cómo el pecado sí afecta la relación? Hay que aplicarnos el jabón del cristiano. Confesar nuestros pecados a Jesús. Él es fiel para perdonarnos, nos limpia literalmente y entonces podemos volver a conectar con Él y con Dios Padre y con su Espíritu para poder volver a tener esa fraternidad, esa comunicación, esa relación en la que a través de su Espíritu podamos crecer más con Él. ¿Okay? Bueno, otro punto de la idolatría, ¿ok? Creo que hoy es un tema difícil, amigos, pero por favor, quiero que todos sepan que todo lo que estoy compartiendo tiene fundamentos bíblicos como lo estamos demostrando, pero es con todo el amor en mi corazón y es buscando nada más que el bienestar de todos aquellos que estén ahorita escuchando o que vayan a escuchar esto. Ok, bueno, los ídolos de piedra o de madera o las imágenes y eso, no tienen poder en sí mismos para nada, o sea, son un pedazo de materia, ¿no? Pero el problema es que muchas veces estas son las máscaras, pero detrás de esa máscara están Satanás y sus demonios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos son los principales dioses egipcios, ¿ok? El problema no es este figurito. El problema es que Satanás y sus demonios están atrás de eso y ellos sí tienen poder y actúan en poder. Vamos a recordar que cuando Dios le dijo a Moisés que fuera con el faraón egipcio y que le pidiera que dejara ir a su gente, Dios le dio instrucciones a Moisés de aventar su varita al piso y se convirtió en una serpiente. ¿Cuál fue la reacción de todos los magos y hechiceros del faraón? Hicieron lo mismo, replicaron. Ellos produjeron también serpientes. Claro que una pelea de serpientes y la de Moisés se comió las de
el faraón. Pero bueno, el punto es que aquí vemos cómo las entidades demoníacas sí están actuando en poder, ¿ok? Después de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, las primeras 2 fueron replicadas por los hechiceros del faraón. Hasta ahí llegaron, no pudieron replicar las demás y mucho menos parar las plagas de Dios, pero nos está dando Dios aquí un ejemplo para que veamos que detrás de los ídolos realmente hay entidades demoníacas y que están actuando en poder. Ahora, ¿qué nos dice Efesios 6:12? Nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra lo material, sino contra principados, potestades, poderes, o sea, gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, esto no es una fantasía, no son cuentos. Yo creo que Satanás ha hecho una excelente labor para convencer al mundo de que o él no existe, o sus demonios no existen, o que realmente son cosas de cuentos. No es ningún cuento. O sea, no de a gratis, Jesús dedicó una tercera parte de su ministerio a expulsar demonios afuera de la gente. Entonces, esto es serio. O sea, los demonios pueden actuar en nuestra vida y puede llegar desde influencia demoníaca hasta posesión. Ok, entonces continuando con este tema de idolatría, cuando Dios nos prohíbe algo, alguna actividad, no lo hace porque sea un Dios caprichoso que se esté divirtiendo para ver quién va a caer y quién no va a caer. Para nada. Lo está haciendo porque es un Dios amoroso que nos está protegiendo de cosas que nosotros ni conocemos. ¿Ok? O sea, tú no le tienes que ni enseñar drogas a tus hijos, ni nada de lo malo del mundo para decirles que eso no está bien y que no lo hagan. No los vas a dejar que lo experimenten y después explicarles, ¿verdad? Igual Dios, o sea, nos dice, no hagas esto por una buena razón, porque Él sabe qué hay atrás y sabe el daño que nos puede hacer. Entonces, actuar en idolatría es peligroso por esta cuestión, porque hay demonios detrás de esto, de las falsas imágenes y de actividades relacionadas con paganismo u ocultismo. Ejemplos que vemos en el mundo alrededor de nosotros y que muchas veces no tenemos idea de que esta cuestión está involucrada con paganismo o con ocultismo, que el paganismo es seguir otros dioses. Por ejemplo, yoga, meditaciones, misticismo, adivinación, que incluyen los horóscopos, etcétera, ¿no? O sea, eso de que te lean la mano y todo eso, estás participando de adivinación y Dios dijo que no se debe de hacer. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Hay espíritus demoníacos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del yoga, que, o sea, hay gente que conoce muchísimo de esto, otra que no tiene ni idea, pero todas estas poses de yoga vienen de filosofías y religiones paganas de otros países y cada una de esas está diseñada para canalizar espíritus a tu propio cuerpo. Entonces tú dices, bueno, pero si yo hago el yoga nada más por el ejercicio y yo no creo en eso, ¿qué? Es como si yo te dijera, bueno, yo no creo en los ladrones. Entonces, ya, y como me encanta que corre el aire fresco en mi casa, voy a dejar todas mis puertas abiertas. Oye, si pasa por ahí un ladrón y ve todas las puertas abiertas y es ladrón, por supuesto que se va a meter a robar, ¿no? No importa si yo creo o no creo en el ladrón o en los ladrones. Sucede exactamente lo mismo. O sea, si abrimos puertas, claro que van a entrar. ¿Y a qué van a entrar? Acuérdate que la misión de Satanás está muy bien definida en la Biblia. A robar tus bendiciones, a matar y a destruir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Participando de esto, nosotros damos permiso a estas entidades a actuar en nuestra vida. ¿Okay? En Lucas 22:31 vemos, dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Entonces, a veces Dios le da permiso a estas entidades para ponernos pruebas porque Él tiene un plan mucho más arriba y siempre sus intenciones son buenas para nosotros. Pero nosotros también podemos dar permiso a estas entidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de en qué nos involucramos para no darles oportunidad a que hagan de las suyas en nuestra vida. Entonces, resumen de la carta a la iglesia de Tiatira. Históricamente,
representa el periodo de la iglesia medieval. Su nombre significa hija. El título de Jesús es el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, que dijimos que implica juicio. Las felicitaciones, lo que están haciendo muy bien. Sus obras, su amor, su fe, su servicio y su paciencia, que además eran incrementales y Jesús lo veía todo. La reprobación, tolerar al espíritu de Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a los siervos de Dios a cometer actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos o participar de idolatría. La exhortación, arrepentirse de lo equivocado y perseverar en lo correcto hasta que Jesús regrese. En nuestra aplicación personal, que es abstenernos completamente de esas tolerancias falsas, de llamar bueno a lo que Dios ha llamado malo y llamar malo a lo que Dios ha llamado bueno. Podemos ir siempre a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios dice acerca de este tema. Siempre podemos hacer eso. Abstenernos de adulterio físico. Todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio son adulterio. Sean casados, solteros, lo que sea. Idolatría. Idolatría es seguir o participar en actividades que tienen demonios detrás de esas máscaras. Entonces, tengamos muchísimo cuidado en que nos involucramos y continuemos en perseverancia, en fe, en amor, con las obras buenas, con servicio bueno para Dios y la perseverancia, súper importante. ¿Sale? Con esto vamos a terminar. Y solamente me queda invitarlos para la próxima semana, 4 de agosto, igual a las 8 de la noche, vamos a ver la parte 6, que corresponde a la carta a la iglesia de Sardis.